¿Okay? Comenzamos. Ahora vamos a pasar a el módulo de valoración de startups. ¿Y qué significa eso? Que va a pasar de un flujo de caja, ¿cómo podemos pasar del final de un flujo de caja a una utilidad, un flujo de caja disponible, una utilidad operacional, una utilidad ante impuestos, después de impuestos? ¿Cómo pasamos de esa utilidad a un rango de valor? ¿Cuál es esa lógica? ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta al final del día? Y eso es lo fundamental en cuanto al concepto de valorización de un activo, de una empresa, en la etapa de arranque y crecimiento. Cuando sus utilidades son súper bruscas, pequeñas al principio, pero terminan siendo muy bruscas en el tiempo. Bueno, ¿cómo podemos reflejar todo ese crecimiento en valor hoy? Existen dos metodologías. Una metodología es a través del descuento de flujo de caja, y la otra metodología a través de múltiplos. Y a través de múltiplos se utiliza cuando hay flujo de caja utilidad disponible positiva. Sí. Y estas dos metodologías provienen de prácticamente dos elementos. Uno es, como les comento, el flujo de caja, que es la información de la empresa, que proviene de la estrategia comercial, cómo enfrenta el negocio, el resultado finalmente. Y el otro es el costo de capital, que es el segundo elemento que vamos a revisar en este módulo. ¿Qué significa el costo de capital de un sector en particular? Es la rentabilidad mínima. ¿Sí? ¿Cuánto es rentar a lo menos el sector biotecnológico? ¿6% al año? ¿10% al año? ¿Cuánto es rentar el sector advertising? ¿Cuánto es rentar el sector internet platform, software as a service, en educación, por ejemplo? ¿Cuánto es rentar todos esos sectores? ¿Dónde los podemos observar? Bueno, los podemos observar en los mercados desarrollados, como ¿cuál? La bolsa de Nueva York, donde está Nasdaq, también está la bolsa de Londres, donde observar esos activos, y también otro mercado desarrollado como Japón o como Australia. Bueno, esto hoy día leía 30 años seguido Australia creciendo, recién entró por primera vez en recesión después de 30 años. El punto es que si nosotros podemos observar en todos estos mercados desarrollados distintos sectores, y dentro de esos sectores distintas empresas, y al observar los movimientos de esa empresa respecto del todo, podemos determinar finalmente cuál es la rentabilidad mínima. Ya se le denomina el costo de capital del sector, que era un poco lo que preguntaba, si no mal entendí, Cristian hace un rato atrás. Y a partir de estos dos elementos, que es la utilidad y la rentabilidad mínima del sector, determinar un rango de valor. ¿Y qué significa ese rango de valor? Bueno, es un cálculo. La pregunta es cómo se determina, y eso que vamos a hacer. Y concluir finalmente en este módulo lo que hemos estado hablando hace un ratito atrás, que es, okay, ¿cuánto cuesta la empresa? ¿Cuánto cuesta el porcentaje que estoy comprando la empresa o que estoy emitiendo versus cuánto vale? Es decir, si usted, por ejemplo, o el incubado está levantando por el 10% de su empresa 100 millones, pero nosotros calculamos que el 10% de su empresa tiene un rango de valor por abajo de 200 millones, significa que es un buen o un mal deal para el que está comprando ese 10% en 100 millones, bueno, sería atractivo. Entonces, llegar con esos indicadores o con esa lógica frente a un fondo de inversión, frente a una negociación, hace que sea transparente, y por ende quizás pueda ser implementada de una manera más eficiente y con menos roce, sobre todo con menos roce en cuanto al acuerdo luego de un pacto accionista. Entonces, ¿cómo pasamos del flujo de caja a un rango de valor? Estamos con este ejercicio, la empresa factura 100 millones y esperamos obtener una utilidad, un resultado operacional ante impuestos. Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto capital se requiere para vender los 100 millones? Entonces, en el balance a nivel contable vemos que hay activado 100 millones. Con estos 100 millones se están generando 100 millones de ventas y se está obteniendo 20 millones de utilidad. En otras palabras, podríamos preguntar ¿cuánto capital se requiere
más allá de poder soportar las ventas, ¿cuánto capital se requiere para simplemente ganar 20? Y esa es la pregunta ahora. ¿Cuánto capital necesitamos tener invertido en esta empresa para obtener estos 20 de utilidad anualmente? Antiimpuestos. ¿De qué va a depender? Entonces, hacemos el cálculo. ¿Cuánto capital debiésemos tener invertido para obtener una utilidad operacional de 20 millones, que a su vez proviene de unas ventas por 100 millones y que financiar una estructura de costo variable y una estructura de costo fijo? ¿Cuánto capital necesitamos tener invertido entonces? ¿De qué va a depender? Asumiendo que tenemos 100 millones, como les comentaba, activados, y obtenemos una utilidad de 20 millones, ¿cuál sería la rentabilidad sobre el capital que está empleando esta empresa? 20%. ¿Y cómo se calcula? Los 20 millones que está obteniendo de utilidad operacional antiimpuesto sobre los 100 millones que tiene invertido la empresa. ¿Y dónde están estos 100 millones? Principalmente en el balance escrito, a nivel contable, clasificados entre los activos más líquidos hasta los activos menos líquidos, que serían los otros activos fijos. Por lo tanto, estos 100 millones están invertidos. La pregunta es cómo están financiados. Si este es el lado de los activos, puede ser 100% patrimonio. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuánto ha costado formar esta compañía? ¿Cuánto cuesta el patrimonio? 100. ¿Cuánto es la utilidad que está obteniendo? 20. ¿Cuál es la rentabilidad? 20%. ¿Qué pasaría si hicieran la pregunta al revés? ¿Cuánto rentan los otros o las otras empresas que participan en esa industria en particular? Que como comentábamos un rato atrás, puede ser un promedio de industria. No puede estar solamente en una sola industria, probablemente. Entonces, ¿cuánto rentan los otros que operan en esta industria? Si tuviéramos que definirlo. Entonces, si observáramos que todos rentan en promedio 10%, y síganme acá, por favor. Esta es la lógica que se observa en el mercado al final del día. Cuando uno ve en la bolsa por qué Falabella vale 6 billones de dólares, por qué Tesla vale lo que vale hoy día, por qué Facebook vale 300 billones de dólares, por qué la Polar vale 18 millones de dólares. ¿Dónde proviene eso? Entonces, bueno, el primer elemento, ¿cómo podemos responder eso? Primera pregunta, ¿cuánto rentan los otros dentro de ese sector en particular? Y la pregunta que se hace del mercado, que ustedes deberían finalmente hacer, es ¿cuánto capital requieren los otros para ganar 20 si rentan en promedio 10%? De palabras, si lo vemos gráficamente en una línea del tiempo, se espera ganar 20 millones. ¿Cuánto capital debe estar invertido hoy si la rentabilidad del periodo, o lo que están logrando todos los otros, es 10%? Y esa es la pregunta o la lógica que quiero compartir con usted hoy. ¿Cuánto capital invertido al 10% me va a generar 20? En otras palabras, X por 20, por 10% es igual a 20 millones. Por lo tanto, X, que sería la cantidad de capital que necesito, sería igual a los 20 millones que la utilidad dividido por 10%. Por lo tanto, X, que sería la cantidad de capital que los otros necesitarían tener invertido, dado que rentan 10% sobre el capital, 200 millones. Y esto es lo que hace finalmente el mercado de capitales en Chile y en el mundo. ¿Qué es lo que realmente se observa en la economía real, en el mundo real? Los 20, ¿qué es la utilidad? ¿Y qué es lo que se transa en el mercado? El derecho a tener los 20 años. ¿Y cómo se llama eso? Este papel, pues, que sería cuánto capital tendríamos que tener invertido. Y eso está dado por la rentabilidad mínima del sector que observemos. Por lo tanto, si todos rentaran en promedio 10%, ¿cuánto capital requerirían para ganar 20?
en este caso 200 millones. ¿Y cuánto capital estamos ocupando nosotros? 100 millones. ¿Significa que lo estamos haciendo bien o mal? La intuición ya nos dice que lo estamos haciendo, entre comillas, bien, o que hay un cierto desequilibrio y que ese desequilibrio significa algo. Por lo tanto, para ganar 20 en ese sector en particular, dado que renta 10%, ¿cuánto capital se requiere? Es la pregunta para determinar un rango de valor. Porque todos hablan de la utilidad, proyectan una utilidad. Ok, ¿cómo la puedo entender que esa utilidad significa que refleja un cierto valor? Bueno, el otro elemento es la rentabilidad mínima. Entonces, si yo estoy generando 20 millones, espero generar 20 millones en un sector en particular, y observo que la rentabilidad de todos los que están operando ahí es en promedio 10% a nivel conceptual, ¿cuánto capital entonces debiésemos tener invertido o activado a nivel económico para ganar los 20? Y eso es lo que se entiende como capitalización de la utilidad. Si los 20 se capitalizan en 200. ¿Están los 200? No. Están los 20. Pero el derecho a tener 20 en ese sector vale alrededor de 200 si tuviéramos que reemplazarlo con otro activo de mismas características, misma generación de caja, mismo sector. Esto se entiende mucho más cuando renta fija, pero ¿de qué depende este 10%? El riesgo, de la calidad de los 20, la industria donde esté. Por lo tanto, ¿cómo podríamos determinar un rango de valor? Bueno, tenemos que inferir. ¿Y cómo podemos hacer la inferencia? Tenemos que determinar la utilidad que se espera generar, determinar la rentabilidad mínima de ese sector en particular, y en conjunto estos dos elementos me permiten inferir en cuánto capital requiere utilizar la empresa para poder ganar esos 20. En este caso, 200 millones. Entonces, lo que ustedes o la empresa están analizando, lo que estamos generando, lo que hacen con 100 millones que invertidos en la empresa obtener 20 utilidades, lo que nosotros hacemos, la empresa está logrando con 100 o el incubado o quien sea, los otros necesitan 200 en capital. Por lo tanto, en otras palabras, la empresa que se está analizando está rentando 20% sobre el capital y el resto 10%. ¿Eso es bueno o malo? Desde el punto de vista económico, para que a quien es dueño del activo que está rentando 20% sobre el capital, significa que es bueno. ¿Por qué? Porque hay espacio en ajustar el valor. Entonces, si alguien viniera y le dijera, yo te compro tu negocio, ¿en cuánto? En 150. Observen, ¿cuánto está ocupando la empresa a nivel contable económico? A nivel contable, 100. ¿Cuánto en teoría necesitan los otros para ganar lo mismo que están operando en el sector 200? Si viene alguien y ofrece 150 por el total de la empresa, cuando ustedes saben que el máximo es 200 y ustedes están ocupando 100, ¿deberían vender en 150? Es una buena pregunta. Hay gente que vende, otra gente que dice, no, voy a crecer. Hay gente que vende un pedazo para poder crecer, pero existen dos puntas, entre comillas. La punta por arriba, que es el techo, que si alguien entra en 200, entre comillas, no habría valor para el que entra. Y está por abajo el piso, que es lo que costó armar el activo, la empresa, lo que está costando. Entonces, ¿cómo determinar ese rango de valor? Bueno, acá esta información de la empresa, podemos revisar sus balances, lo que ha costado. Y lo que vale, bueno, depende del rango de valor, depende de dos elementos, de lo que genera y la rentabilidad que se le aplica a esa utilidad, que en este caso es 10%, y es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, la empresa a nivel contable está en 100, y en teoría, si la transáramos, debería llegar a parte en 100,
le ofrecemos el mercado en 100, y si la empiezan a comprar y vender, debería llegar hasta aproximadamente 200. La pregunta es cuánto costaba antes. Bueno, esos son los elementos respecto de la diferencia entre cuánto cuesta versus cuánto vale hoy día. O sea, ¿de qué depende cuánto hay que rentar sobre el capital empleado? ¿De qué depende esa rentabilidad o la famosa tasa de descuento? Bueno, respecto del riesgo del sector respecto al mercado. Eh, y esta rentabilidad mínima es lo que se denomina el costo de capital. La famosa rentabilidad mínima, ¿de dónde proviene? Bueno, la podemos observar en el mercado. Entonces, ¿cómo se determina? Entonces, tenemos que ver qué tan riesgoso es un sector respecto del total del mercado. Y eso, ¿cómo se determina? A través de una herramienta que se denomina KPM, CAPM, en inglés es Capital Asset Pricing Model, o modelo de valoración de activos de capital. ¿Y quién lo determinó? Bueno, el señor Markowitz en el año 52, si mal no recuerdo, que fue presentando su tesis doctoral en la Universidad de Chicago. Hasta el día de hoy se ocupa en bancos de inversión, para armar portafolios. Bueno, cada vez con más datos, obviamente, cada vez con más capacidad de cómputo, pero la lógica es la misma a nivel matricial. Y determinó, dijo, que no era relevante el riesgo individual, sino que cómo correlacionaba con el resto del mercado. Y esa cantidad la determinó a través de un cálculo que dijo, yo puedo calcular esta cantidad de riesgo, dijo, y planteó, puedo determinar un beta, o cantidad de riesgo respecto al mercado. Y este beta, que es la cantidad de riesgo que tiene un sector en particular en función de todo el mercado, pondera un premio por riesgo. Y el premio por riesgo, este mismo señor en su tesis, después de ganar el premio Nobel, dijo, ¿cómo debiésemos calcular un portafolio óptimo? Si hay como 100 activos en la economía, 100 tipos de empresas, ¿cómo debería invertir yo dentro de esa empresa? ¿Cuánto de una, cuánto de otra, qué porcentaje de una, qué porcentaje de otra, y así sucesivamente? Y ese cálculo es un óptimo que no depende de las preferencias por el riesgo y se denomina el portafolio de mercado. En Chile el ejemplo es el portafolio A o el fondo A, más o menos. Y el otro es el portafolio libre de riesgo o sin riesgo, que en Chile sería más o menos el E o el fondo E. Y en el mundo, ¿cuánto renta el portafolio de mercado? 6,5% más o menos. ¿Y cuánto está rentando la tasa libre de riesgo, que sería aún más atrás que el E? Aproximadamente 1% al año. ¿Quién entrega esa rentabilidad? Es la rentabilidad de un papel libre de riesgo de una economía desarrollada. Chile igual entrena más un pequeño premio, pero el libre de riesgo hoy día es el bono americano. Entonces el premio es la diferencia entre estas dos cosas. Entonces el portafolio, entre comillas, riesgoso mínimo, si usted quiere entrar con riesgo, debería tomar eso, al menos. Y si es más riesgoso, bueno, va a tener que rentar más. Y si es menos riesgoso, rentar menos. Y si es más o menos, ¿de dónde viene? Del beta. ¿Cómo se calcula este costo capital? Entonces observamos los dos factores, uno el beta y otro el premio por riesgo, que es la diferencia entre la rentabilidad esperada de mercado y la tasa libre de riesgo. Y esto es ponderado por esta cantidad, y esta cantidad se denomina beta, beta de los activos. Entonces aquí dice, imagínense que el beta es 1,5, imagínense que el premio por riesgo es 7%, y que la tasa libre de riesgo es 1%. Entonces, ¿cuál sería el costo capital, o la tasa de rentabilidad, o el retorno esperado mínimo del sector? R, costo capital, como quieren llamarlo. Va a ser igual al piso, que sería algo sin riesgo, que sería RF, o la tasa libre de riesgo, más un beta, como les comenté, que pondera este famoso premio, que es la diferencia entre lo que renta este portafolio óptimo, que sería en este caso 7%, menos el libre de riesgo, que es 1%. O sea, ese premio, ¿cuánto es? 6%.
Y ese premio, ¿quién lo pondera? El beta. Entonces, el R, o la tasa de descuento relevante para esta empresa en particular, sería igual a 1% más 1,5 veces este premio, que es el 6. Si 1,5 veces 6 es 9, más 1, llegamos a que la tasa de descuento, el costo de capital relevante en este caso, dado el beta y el premio por riesgo y la salida de riesgo, es un 10%. Nosotros habíamos estado ocupando 10%. ¿Pero de dónde viene este 10%? Bueno, de su beta. ¿Y ese beta de dónde es? De una industria en particular. Y dentro de esa industria pueden haber hasta 300 muestras, que son 300 empresas que participan de una industria en particular. ¿Puede haber una industria que se esté creando y no tengamos demasiada información? Sí, la industria espacial. ¿Puede haber industrias clásicas que tengan mucha información? Sí, por ejemplo, la de eléctrica, etc. Pero yo me acuerdo cuál era el beta relevante para Facebook. Cuando recién salió Facebook a bolsa. ¿Estaba caro o barata? Esa era la pregunta. Bueno, salió como a $40, llegó a 18 por abajo y hoy día creo que está en $350. Entonces imagínense, ¿estaba cara o barata? Estaba barata. ¿Cuál era el beta relevante? No había industria en ese tiempo. Se estimó un beta en función de los potenciales pedazos de negocios que tenía adentro. Internet, software, software as a service, entertainment, etc. Y se hizo un beta promedio. Y el señor Aswad Damodaran, que es la información que nosotros ocupamos, que es un profesor de NYU, que a través de información de Bloomberg, lo que pasa es que él hace los cálculos, dijo, compren Facebook, porque ahora están 18, y según los cálculos de él, debe llegar al menos a $35. Bueno, ahora están $350. Entonces, ¿cómo se determina un costo de capital? Como les comenté, son dos elementos. Uno, que es el elemento individual del activo, la cantidad de riesgo. Y el otro son elementos de mercado que uno observa, no los va cambiando. Uno no va a cambiar el RF, no va a cambiar cuánto renta el portafolio de mercado, pero sí el beta es el que uno elige. Y ese uno lo puede observar. Y es el famoso cálculo del costo capital. Y eso es lo que nos determina la rentabilidad mínima de un sector en particular. Entonces, al menos se debería ganar 10% sobre el capital empleado. Imagínense que la empresa está con 100 de capital invertido y está teniendo una utilidad de 7 millones positiva. ¿Está ganando plata? Sí. ¿Está ganando lo que debería al menos? No. ¿Y eso qué implica? Bueno, si está ganando plata, entonces, ¿cómo no gana lo que debería ganar? Sí, porque al menos debería ganar, ¿cuánto? 10, que es el 10% sobre el capital, pero gana 7, que es 7%. Y eso en términos económicos significa que está destruyendo valor. Pregúntenle a Ford, a estas empresas de auto antiguas. ¿Y quién está ganando más que 10%? 30, por ejemplo. Se espera ganar. Tesla. Que bueno, Tesla está en distintas industrias, pero está inteligencia artificial, automotor, software, etcétera. Es decir, pero ¿quién está rentando más sobre el capital empleado? ¿Quién está ganando más que lo que deberían ganar todos los otros? Por ende, ¿quién está caro? ¿Quién está barato? Esa lógica es lo que nos determina si es que está caro o barato un activo. Y en términos conceptuales, es lo que uno explica como destrucción de valor. Es cuando está ganando plata, sí, pero no lo que debería ganar. Por lo tanto, está destruyendo valor. En términos económicos, piensen esto. Si todos los otros rentan 10% y yo estoy ganando 7, ¿cuánto capital están ocupando los otros? 70 millones. Y yo ocupo 100. Significa que en términos económicos mis 100 valen 70, o un rango de valor 70. En ese momento en particular, no significa que... Por eso es la sumatoria de flujos de caja, no es la sumatoria de un solo flujo. Aquí estoy representando en dos dimensiones, porque si no ya necesitaríamos una álgebra mucho más complicada. Esto vamos a ocupar un Excel el próximo miércoles, ya cuando entremos en más de un tiempo, si T1, T2, T3, hasta T5. Pero aquí en términos de dos tiempos, intuitivamente es mucho más fácil de entender. Si yo gano 7 y los otros rentan 10%, entonces ¿cuánto deberían ocupar los otros? 70. Chuta, yo ocupo 100. Sí, pues estáis ganando menos de lo que debería ocupar, de lo que
ganar, dado que los otros existen. Pero cuando no existen los otros es difícil, pero podemos llegar a ciertos acercamientos. Hay harto detalle de las empresas. De hecho, hay un producto en términos de inversión que se llaman ETF, que son como fondos mutuos, pero que se transan en la bolsa. Y los ETF adentro tienen distintas empresas, y puede haber, por ejemplo, un ETF de biotech. Y pueden revisar, escribir ETF, Exchange Trade Fund, biotech, y ya van a llegar al ETF database y van a decir, ok, vean los holdings, y dentro está la empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, distintas empresas, y a su vez pueden observar los betas, y el beta promedio sería el beta que utilizarían ahí, si están hablando de una empresa en biotech. Porque contra eso compiten, contra las compañías que son transadas. Entonces, ¿cómo podríamos determinar, o qué es relevante al final del día para determinar un rango de valor? Bueno, dos elementos. El primero, el resultado esperado de la empresa en el tiempo. Y el otro elemento es cuánto cuesta el dinero adentro de ese sector, que es la rentabilidad mínima. Por lo tanto, ¿el dinero tiene un precio igual en cualquier sector de la economía? No. ¿Sí? Rodrigo, una consulta. Cuando ven antes, en el módulo anterior, la pregunta que te había hecho, claro, hay veces que un emprendimiento de base tecnológica o científica tecnológica considera a varios mercados, a varias industrias. ¿Hay alguna especie de cálculo o algo que nosotros podamos realizar para poder ponderar más un sector por sobre otro? ¿O es algo netamente que define, en este caso, la empresa mediante su core, mediante su negocio? Buena pregunta. Tendrían que diferir mucho un beta del otro para que el promedio realmente no fuese representativo, pero un promedio de betas al final del día va a ser representativo para un costo capital. Por ejemplo, si en un sector el beta es 1,3, en otro sector el beta es, perdón, 1,2, el otro sector es 0,8, y en otro sector el beta es 1, y la empresa participa en los tres sectores en promedio, tiene un beta de 1. ¿Con qué desviación estándar? Bueno, tendríamos que agregarle a la desviación estándar del promedio, pero si no ponderar, el 60% está en el 1,2, 20% está en el 0,8 y el otro 20% está en el sector de 1. Por lo tanto, el beta ponderado es 1,14, por ejemplo. Pero no hay mayor ni menor definición que eso. Va a depender de la fuente de las ventas. Si pudiéramos reflejar a partir de esa lógica en qué sector esto está, si no un promedio es suficiente. Ya, perfecto. Entonces, de los dos elementos para poder ir a buscar un rango de valor, es decir, la lógica de capitalización, que era, dada una utilidad y un costo de capital, cuánto de ese es el rango de valor, se necesitan dos elementos. La utilidad operacional, pues antes o después de impuestos, lo relevante es utilizar después de impuestos, pues si no tendría que ocupar un costo de capital antes o después de impuestos. Y el costo de capital, que es la rentabilidad mínima. Así que, ¿quién calcula esta utilidad operacional? La empresa. ¿Qué le da sustento a esa utilidad operacional? El plan estratégico comercial, o el plan que va a implementar, o la estrategia, tiene que tener una cierta estrategia comercial, una cierta coherencia con la proyección, si no, no es relevante. Y el costo de capital viene de observar a las otras empresas que participan de ese sector en particular. Hay veces que podemos llegar hasta tener 4 sectores dentro de una valoración relevante a un costo capital. De hecho, suele pasar dentro de holdings, empresas cerradas, por ejemplo, que pueden estar en 3, 4 negocios. ¿Cuál es la rentabilidad mínima de la empresa? ¿Cuál debe ser? Por ejemplo, una empresa tiene bosques, tiene inmobiliaria, tiene una constructora, tiene, no sé, una chancadora en un río, o es full tecnología, a su vez tiene un banco, tiene una ISAPRE. ¿Cuál es la rentabilidad relevante al final? Por ejemplo, pueden observar el grupo de la Cámara Chilena de Construcción. Está como en 5 negocios distintos. La pregunta es ¿por qué? Si es Cámara Chilena de Construcción. Tiene hasta una FP. Pero, Rodrigo, pero ellos separan su estado financiero por naturaleza, pues. Entonces no debería haber problema. Por supuesto, pero al final Sí, pero la pregunta es ¿por qué el holding diversifica cuando yo podría, yo como inversionista, estar diversificado? Eso es lo que quiero decir. Sí, ¿por qué una empresa entra en distintos negocios cuando yo... El holding, pues.
para disminuir riesgo. Claro, entonces, eso es en teoría, porque el holding implica un overhead agregado para administrar todos estos negocios, y ese overhead probablemente es el mayor valor que se está generando por tener toda esta diversificación de negocios, pero no lo veo a nivel de agregar valor de rentar más que el costo de capital. Así que es como, la pregunta es, ¿qué prefiero comprar Quiñenco o las empresas que están debajo de Quiñenco? Si usted hace el cálculo, no hay mayor valor ahí. Entonces, si la empresa gana antes de impuestos, en este caso 20 millones, que es el cálculo que estamos haciendo, el sector renta, o en promedio 10% sobre el capital, que ya vimos de dónde proviene, ¿cuánto capital entonces utilizan los otros para ganar estos 20 millones al año? Si es que rentan 10%, es decir, ¿cuánto capital debe estar invertido o en un papel inmovilizado, en un activo, o la otra parte del activo, en este caso las acciones? Es el cálculo al inverso, es decir, 20 millones invertidos, una cantidad X de capital invertido al 10% genera 20 millones, por lo tanto esa cantidad de capital en este caso son 200 millones. Y aquí está la pregunta clave de este módulo. Porque en otras palabras, ¿cuánto vale ganar 20 millones en este sector? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale ganar 20 millones en este sector? Entonces, imaginemos dos sectores distintos. Si ganamos 20 millones en el sector sanitario y en el sector biotech, donde en biotech tecnología se exige 12% sobre el capital, o para hacer los números fáciles, 10%, ganamos los 20 millones. Y en el sector sanitario se exige 5% rentabilidad al capital invertido. ¿Cuánto capital requeriría tener en el sector sanitario? 400 millones. Y en el sector biotech, si fuese 10%, 200 millones. Y si estoy hablando de un sector emergente de tecnología, perdón, que renta, se le exige 20% sobre el capital, ¿cuánto debería tener invertido? 100 millones. Entonces, a nivel económico, dado un mismo flujo, podríamos tener tres reflejos de capital. Y son los mismos 20 millones de dólares, de pesos, como quieran llamarlo, 20.000 dólares. Pero dado que están siendo generados en distintos sectores, con distintos riesgos, distinto costo capital, es que tiene un reflejo en valor distinto. El de 20% sobre el costo capital tiene un reflejo de valor de 100, y el que tiene menos riesgo, que 5%, refleja un valor de 400 millones. ¿Qué significa eso? Significa que mientras menos riesgo tenga el sector donde se genera la utilidad, mayor valor tendrá esa utilidad. Y esa es la lógica, que significa que mientras menor sea la rentabilidad que se le exige a un sector en particular, mayor valor refleja esa utilidad dentro de ese sector que estemos valorizando. Entonces, ¿cuánto vale ganar estos 20 en el sector que se renta 10% sobre el capital? 200 millones, que es lo que requeriríamos si fuéramos al mercado a comprar un trozo que nos generara 20 en el tiempo. Entonces, ¿de qué depende el valor de estos o el rango de valor de estos 20 que se generan en el tiempo? Bueno, de dónde se estén generando. ¿Y de qué depende la rentabilidad que se le exige? Es respecto del riesgo que tiene ese activo en particular, no de manera individual, sino que respecto del total del mercado. Y eso es lo que observamos en las variaciones de los precios. Así que, ¿qué tan sensible es mi resultado frente al cambio de las ventas? Bueno, eso es lo que vimos hace un rato atrás. Entonces, ¿cuánto vale o techo de valor de estos 20 que se generan en el tiempo? 200 millones, ¿qué es lo que costaría reemplazarlo para obtener los 20? Entonces, ¿cuánto capital ocupa esta empresa o la empresa que estábamos evaluando? 100.
y genera 20 millones de utilidad. Por lo tanto, ¿cuál es la rentabilidad que está logrando sobre el capital que emplea? 20%, que son los 20 millones, sobre los 100 millones que emplea. ¿Eso está bien o mal del punto de vista de alguien que está observando esta empresa? ¿Gana plata? Sí, gana plata. Pero ¿cuál es la segunda pregunta que deberíamos, o perdón, el segundo dato que deberíamos tener para poder responder la pregunta si es que lo está haciendo bien o mal? Es cuánto rentan los otros en esa industria en particular o en ese mix de industrias, como quieran llamarlo. Y si los otros ocupan o están logrando 10% de retorno y quisieran ganar los mismos 20, ¿cuánto capital entonces? Y esa es la pregunta para poder entender un rango de valor. Requieren 200 millones. Entonces, cuando estamos observando una empresa, ¿qué es lo que observamos? ¿Observamos los 200? No. Observamos los 20 que se generan en el tiempo. ¿Y cuánto valor podrían reflejar esos 20 si utiliza este otro elemento, que es la rentabilidad mínima de ese sector? Y mientras menor sea esa rentabilidad, mayor va a ser el requerimiento de capital, en otras palabras, para poder generar esos 20. Por ende, mayor va a ser el valor económico de esos 20. Entonces, para poder determinar cuánto cuesta, es cuánto capital está empleando, en este caso los 100. Pero para poder determinar cuánto vale, o el rango de valor, ya no podemos mirar cuánto capital está empleando, sino que tenemos que mirar el resultado que está logrando y la rentabilidad que los otros que operan en esa industria logran. Y de esa manera determinamos el rango de valor, en este caso un techo, de 200 millones. ¿Cuánto cuesta la empresa? 100 millones. ¿Cuánto vale, entre comillas? 200 millones. ¿Cuánto cuesta el proyecto? La inversión inicial, 100 millones. ¿Cuánto vale el proyecto? 200 millones. ¿Cuánto cuesta comprarse una empresa? 100 millones. ¿Cuánto vale esa empresa? 200 millones. ¿La transacción generó valor para el que compra? Sí. ¿Para el que vende? Probablemente también, porque el que está vendiendo, si vende en un rango de valor entre este y este techo, va a generar un negocio para él, y el que está vendiendo, el que está comprando, perdón, también. Entonces la pregunta es cuánto valor hay por entregar. ¿Están los 100? No, los 100 ya están invertidos. ¿Están los 200? No, están los 20. Los 20 están en el tiempo. Por tanto, si al empresario le ofrecen comprar el 100% de su empresa, por ejemplo, en 150, ¿será un buen negocio? ¿Por qué las empresas se venden entonces? ¿Por qué las empresas otros se las compran? ¿Cuánto cuesta la empresa versus cuánto vale? El cuánto cuesta es lo que requieren en capital. El cuánto vale ya no depende de eso, sino que lo que se espera generar y cuál es la rentabilidad mínima en el sector que se espera generar esos 20. Sí. Y tenemos el reflejo es que tenemos los mismos 20. Por un lado ocupamos 100, ganamos 20, y la conclusión es que rentamos 20%. Y por el lado, eso es cuánto cuesta, o calcular, determinar el requerimiento de capital. Pero cuánto vale es cuánto esperamos ganar o cuánto estamos ganando, cuánto rentan los otros, y dado eso, cuánto el capital que reflejamos en valor. ¿Y dónde se va a reflejar eso? ¿En qué lado? Bueno, en el lado de las acciones, porque están los activos, igual al patrimonio, en este caso no hay deuda. Por lo tanto, si el rango de valor acá es 200, significa que el valor del patrimonio es 200. Dicho eso, la empresa está cara o barata en 100. Estaría barata porque tiene un rango de valor de 200. Entonces sí, la empresa, para lograr los 20 de utilidad, necesita 10 millones, por ejemplo.
y entrega el 10% de la empresa, para el que entra es un buen negocio. Si la empresa levanta 10 millones, entrega un 20% de la empresa, perdón, para el que entra un 10% de la empresa, no es un buen negocio, porque está comprando en función de lo que cuesta. Pero si con 10 millones logra tomar el 20% de la empresa, significa que está haciendo un buen negocio. Entonces, para ir a la conclusión de cuánto cuesta versus cuánto vale, nos tenemos que fijar en dos elementos. En la calidad de esa venta, es decir, el sector donde está, medir la sensibilidad y dada la rentabilidad mínima del sector, determinar un rango de valor de esta utilidad en particular. Y si se cambian las ventas, cambia la utilidad, por ende cambia el valor. Entonces, el costo capital va a implicar cuánto vale esa utilidad, que es el ejercicio de capitalización que hemos estado haciendo durante estos minutos de sesión. Entonces, esperamos ganar 20. La rentabilidad del sector es el 10%, que el costo capital, o al menos debemos ganar. Si la pregunta es al revés, ¿cuánto capital debemos ocupar o tener invertido? En este caso, 200 millones. Por lo tanto, el costo capital es el factor que valoriza la utilidad. Es decir, en este caso, 20 millones, dado que la rentabilidad es 10%, se requerirían 200 millones. Y si son 20 millones, los mismos 20 millones, pero el requerimiento, el costo de capital es 5%, el requerimiento serían 400 millones. Por lo tanto, lo que hay implícitamente acá es que quien determina el valor de una utilidad es el riesgo de esa utilidad respecto al mercado. Y mientras más riesgo tenga su utilidad respecto al mercado o en el sector donde opera, menor valor o menor requerimiento de capital va a tener, por ende menor valor. Entonces, la lógica de inferir en un cálculo de valor consta de dos elementos: de la utilidad que se proyecta y de la rentabilidad que se obtiene en el sector. Si no es lo mismo ganar 20 en un sector de bajo riesgo que obtener 20 en un sector de alto riesgo. Entonces, imagínense si estos 20 se ganaran en un sector que se exige 25% de rentabilidad, significa que en la práctica lo que necesitamos es simplemente tener invertido 80 millones. Entonces, mientras mayor costo tenga el dinero en el sector, menor valor va a tener una utilidad. ¿Por qué? Porque menor capital es requerido para lograrla. Esa es la lógica de valoración, o esa es la lógica de capitalización. Ese es el módulo 2 de hoy. Así que atento a sus preguntas, por favor. Rodrigo, una consulta. El porcentaje de el 10%, el 5%, ¿cómo es el concepto que mencionas? ¿Es el riesgo de mercado? Es el riesgo del activo respecto del total del mercado, que es el total del riesgo de todos los activos en su conjunto. Y eso se calcula y se refleja en lo que se denomina un beta, que es este elemento, que es el que pondera este premio por riesgo, que es la rentabilidad esperada del mercado. Entonces, el costo de capital o la rentabilidad mínima depende de el sector donde se esté evaluando, y ese sector está ponderado en función de todo el mercado. Entonces hay sectores con un beta mayor a 1 o con menor a 1. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar Tesla. No sé si alcanzan a ver.
Tesla, Sí, aquí por lo dice menos que los tiene un números beta, ahí me- ahí dice que Tesla tiene un beta de 1,3. Perdón, voy a bajar acá un poco. Ahí, 1,3. ¿Qué significa? Que la cantidad de riesgo de la acción en particular, en este caso de Tesla, es 1,3 veces el mercado. Entonces, podríamos ver ahora otra acción. Veamos Facebook. Aquí vemos que el beta de Facebook es 1,21. ¿Okay? Veamos el beta de Google, que ahora se llama Alphabet, pero bueno. Es 1,04. Ah, tiene menos riesgo que las otras. Sí, tiene menos riesgo que la otra. ¿Ok? Veamos el beta de Santander, o el del banco. Beta 1,45. Significa que el beta de las acciones Santander es mayor que el riesgo de la cantidad de acción, que la cantidad de riesgo respecto al mercado de Google. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque está destruyendo valor, claramente. Fíjense. Entonces, si ustedes me preguntan de qué depende esa cantidad o ese beta, justamente o el costo de capital, perdón, de la cantidad de riesgo que tenga ese sector en particular. Y Rodrigo, frente a lo mismo, para calcular como el total del sector, ¿recomienda alguna página donde se agrupe o la misma página permita segmentar por sector y entregue el total de la empresa? ¿O Sí, tendría por que ser supuesto. todo manual? No, no, no. Ahí está Don Asuat Damodarán, que es lo que les comenté. Y este señor hace todos los cálculos y refleja los datos de manera pública. Perdón. Y acá está, por ejemplo, dentro del tema de Discount Rate Estimation o estimación de la tasa de descuento, podemos llegar a total del beta por industria o por sector. Sí. Y acá usted puede bajar el Excel con todo el detalle de todas las empresas que están adentro. Entonces podemos ver acá, en el caso de Advertising, hay 47 empresas dentro de la muestra y el beta desapalancado, en este caso es, perdón, desapalancado, Average Unleveraged Beta es 0,93. Y así el resto para el resto de la industria. ¿Y de dónde provienen estos datos? Bueno, de todo esto de información pública que proviene de Bloomberg, información pública que proviene del listado de precios. Por lo tanto, tiene múltiples fuentes, pero si quiere la base de datos entera la puede bajar perfectamente acá. Por ejemplo, acá en Drugs, que es una empresa de biotechnology, hay más de 500 empresas dentro de la muestra. Por lo tanto, podría perfectamente reflejarse en ese tipo de compañías. Y ver qué empresas hay dentro de un sector tampoco es tan complicado. Por ejemplo, pueden poner ETF, ETF Biotechnology, Biotech Database. Entonces acá pueden llegar a... Tiene una lista de ETF. Y esta lista de ETF, por ejemplo, pueden llegar a iShares Nasdaq, que es el primero, pero una lista gigante de fondos que tienen dentro de compañía. Y esto en particular, pueden entrar a Holdings, y acá en Holdings están todas las empresas que tiene el ETF. Entonces, por ejemplo, en Biotechnology ETF, entonces tiene a Amgen Incorporated con el 8,73% total del fondo, a Vertex, Gilead Science, Regeneron Pharmaceuticals, Illumina, Biogen, etc. Si quieren entrar en cada una de las compañías, bueno, pueden entrar también. Entonces acá está la empresa, qué otro ETF lo tienen.
y puedo ir a buscar esa empresa, AMGN. Y el beta en particular de esta empresa es 0.93. Entonces, esas son las... en vez de estar buscando una a una, usted puede ir directamente y buscar el reflejo que está hecho acá en el trabajo de este profesor. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. De nada. ¿Tienen más preguntas? Igual hay harta información en poco rato, pero estos videos igual van a estar disponibles después para que los revisen, para lo que estamos grabando. Pero si tienen preguntas. Rodrigo, te compartí hace un rato una carpeta en Drive, en donde idealmente podamos dejar el material, ya sea la presentación y también la grabación. Y quisiera también ver si está la posibilidad de si tienes alguna lectura complementaria para algunas personas que quieran leer un poco más, o bien quizás ver algunos ejemplos y quizás ir también haciendo la revisión de lo teórico, ¿cierto?, en práctica con algún ejercicio o algo que esté por ahí, Claro. para poder también llegar Sí. más avanzado al siguiente módulo de la próxima semana. Sí, lo que la idea es que hagamos empezamos a utilizar los números en la próxima semana, así que más Bueno. que como que mandarle a leer o algo, a revisar, es quizás revisar de manera individual conceptos, pero la idea es que no vengan con muchos paradigmas, como ahora, que les dije cómo determinar un rango de valor en función de una rentabilidad del dinero. Es decir, eso es una idea, yo creo que nueva en la gran mayoría de ustedes. Entonces, no sé si llevarlos a libros aún, sino que después que terminemos les puedo dar, ok, vayan a meterse acá, y en estos detalles. Eso sí, creo podríamos hacerlo sin problemas, Cristian. Ya, perfecto. Bien. Porque ustedes se van a quedar con el modelo en Excel que vamos a construir justamente en la sesión en el próximo miércoles. Y poner en práctica Exactamente, tanto como valorizar flujo en el tiempo como por múltiplo y un cálculo real de emisión de acciones. Es decir, ok, necesitamos 1.000 millones de pesos, qué porcentaje de la empresa tenemos que emitir, cuántas acciones, a qué precio, etcétera, cuánto gana el que está entrando, etcétera. Así que ahí probablemente la gran mayoría de las dudas que puedan tener ahora van a ser respondidas. Perfecto. Y entonces, en este caso, la presentación de hoy la podemos ahí compartir también para que podamos ir viendo algunos conceptos, o el video quizás, que hay harta interacción de tu mouse ahí también. Perfecto. No hay problema. Esto lo termino de subir hoy día mismo, yo creo, y así que ya mañana lo tendrían disponible para que lo revisen hasta si tienen dudas para el próximo miércoles. Y hoy día mismo también te envío, Cristian, el PowerPoint que estoy ocupando, sin problema. Ya, buenísimo. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente es harta información, algunos quizás con algunos conocimientos de algunas palabras, otros no tanto, y la idea es poder ahí también ajustar y profundizar a medida que se vayan interesando en la temática. Así que, Sí, exactamente. Y esto ya el próximo miércoles es la introducción a estos conceptos. Como es fácil preguntarse cuánto vale un departamento, podrían llegar a un rango, cotizarlo, tasarlo, como se dice, pero bueno, aquí depende del rango de valor de una empresa, ¿sí? ¿De dónde proviene? Bueno, justamente dos elementos, de la utilidad que se espera generar en el tiempo, al principio puede ser negativa, y la rentabilidad que se le exige al sector, y esas son las cosas que uno observa y uno puede calcular y puede determinar rangos de valor. Esta es la metodología que utilizan tanto los departamentos de corredoras de bolsa, departamentos de estudio y administradores de fondos de inversión, para poder determinar rangos de valor de los activos donde están entrando y tomar decisiones. Así que bienvenidos a las finanzas empresariales. Muchas gracias. Ya pues, Muchas gracias, Rodrigo. de nada. Espero que haya liberado, entre comillas, algunas ideas que están dando vuelta. Créanme que el próximo miércoles ya con mano a la obra, ustedes con su Excel abierto van a, como se dice en buen chileno, cachar bastante más. Así que si tienen un poquito de miedo, eso es porque los va a mantener alerta, ¿no? Así que lo espero para el próximo miércoles. Rodrigo, una consulta. Dígame. Oye, ¿qué tan frecuente las pymes deben ir midiendo esto? Buena pregunta, excelente pregunta. Bueno, eso va
va a depender de la estrategia que esté llegando. Si una empresa que nunca va a levantar capital, quizás no es tan relevante, porque es una empresa cerrada y está generando valor a través del pago de dividendos a sus accionistas. Pero si una empresa que va a buscar o está implementando una estrategia de financiamiento de esta naturaleza, anualmente es un ejercicio relevante. ¿Por qué? Porque va actualizando justamente el cap table, que es justamente el valor estimado de los que están entrando, versus lo que costó. Y eso es un mercado privado. ¿Sí? Antes que Facebook saliera a bolsa, hubo 15 transacciones a distintos precios, de distintos porcentajes, y eso es un poco lo que entiendo Josué está tratando de interpretar. Y eso es un poco lo que queremos llevar con Godzillion en blockchain. Ok, gracias. De nada, de nada. Así que, bueno, nada más que agradecer su atención. Yo sé que de repente he grabado un poco las preguntas, pero si no, la guardan para el próximo miércoles sin problema. No los quiero, entre comillas, amarrar tanto en esta primera sesión. En la próxima sí vamos a ser más intensos, nos vamos a tomar quizás 2 horas y media. Así que era como esta es la etapa de arranque, y con Excel, cada uno abriendo su Excel, entendiendo, es el momento que uno aprende, porque si no, todo el resto es un relato y al final fome. Claro. Cristian o Rodrigo, consulta, este video, ¿cuándo lo podemos tener en nuestro poder? Porque sería bueno, no sé, en el caso volver a revisarlo y que como el miércoles ya tengamos más dudas o quizás más... Mañana va a estar disponible, ¿sí? Ya. Y con el PowerPoint también. Ahí yo se lo envío a vuestro jefe máximo, Cristian, y ahí quizás él distribuye a quien corresponda. Pero el video va a estar ahí disponible, yo creo que ya mañana en la mañana lo pueden tener. Perfecto, muchas gracias. Si se quieren despertar a las 5:30 a ver el video, no creo. Así que tipo 9 ya va a estar disponible. Ya, muchas gracias. Ya, pues. Al terminar de grabar queda automático en el calendario, en el evento del calendario. Entiendo de esa manera también, así que lo que voy a hacer es disponibilizarlo también en YouTube. Así que ahí para que lo puedan revisar y no estén descargando, ocupando megas que quizás son preciosos hoy en día. Qué buenísimo. Ya pues, así que muchas gracias por su atención nuevamente. Gracias, Cristian, por la invitación a compartir conocimiento. No, gracias a ti, gracias a ti. En verdad, claro, estos temas a veces son difíciles de conversarlos porque son bastante duros. Pero con la práctica del próximo miércoles yo creo que vamos a poder también ahí digerirlos mucho mejor. Sí, créanme, el próximo miércoles en la mañana y ya con manos hands-on, haciendo los cálculos, así que eso ya es distinto. Sí. Ya pues, Ya, que estén muy gracias. bien, buena tarde y muchísimas gracias por vuestra atención nuevamente. Gracias por todo. Gracias, Gracias. Ya pues, hasta luego, chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, chau, chau.